Hola, probando, probando. Buenos días. ¿Cómo están? Si gustan, podemos ir empezando. No sé si tienen algún comentario con respecto al examen. Estoy viendo que me mandaron varios correos ayer porque había algunos problemas con el envío del examen. No sé si alguien tiene al final todo lo pudieron enviar. Sí yo sí estoy a emitir todo. A ver, el micrófono estoy usando. Ok, ok. Sí, Camilo, ¿cuál sería la pregunta? Ok, entonces, ok, ok. Entonces, las personas que tengan aún el día de hoy problemas con el examen, con lo del envío del examen, etcétera, necesito que por favor me envíen hoy un correo después de esta tutoría explicando cuál es el asunto para que podamos ver qué se puede hacer al respecto. No estoy familiarizado cómo se puede hacer en algunos de los casos de ustedes porque es la primera vez que lo hacemos. Entonces, me envían un correo a mí
diegoandres.gonzalez@ucr.c.cr. Las personas que todavía el día de hoy tengan problemas con el envío del examen, necesito que hoy, luego de la tutoría, me envíen un correo para remitirlo al coordinador y ver qué se puede hacer al respecto. ¿Alguien más que haya tenido problemas con el examen? ¿Algún comentario con respecto al examen? No sé si sienten que aprendieron algo luego de hacer el examen. ¿Sienten que les haya servido para aprender más cómo manipular datos reales? No sé. Los exámenes son revisados por los correctores del curso. Van a estar ya a partir de hoy, van a comenzar a hacer las revisiones respectivas. Luego de que los asistentes lo revisan, procedemos a cada profe le echa un vistazo, una revisión de que todo esté bien y luego procedemos a entregar las notas. Básicamente el mismo procedimiento que se hacía antes. Ok, ok. Dice José Andrés que le pareció una buena forma. ¿Qué tal les fue trabajando en grupos? No, el examen no se entrega hoy mismo. El examen va a tardarse un tiempo en revisarlo, porque obviamente son muchos exámenes. Entonces, creo que el tiempo son como 10 días hábiles, si no me equivoco, algo así, para la entrega del examen. Entonces, se va a proceder a entregar las notas de forma virtual, obviamente, con las respectivas correcciones. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok. Entonces, bueno, esta semana, si vemos el cronograma, vamos a estar trabajando en las siguientes actividades. Entonces, está la tutoría de hoy, la tutoría del jueves. La clase que tienen por estudiar es la de métodos gravimétricos. Hay una práctica de gravimetría que les vamos a estar subiendo el día de hoy. Y hay una tarea que es la tarea de equilibrio químico. Entonces, esta semana recuerden que hay tarea. Igual como todas las demás, tienen el mismo formato, etc. No hay examen esta semana. Entonces, sigamos el entorno de tareas. La tarea que tienen que hacer sería esta, de equilibrio químico. Entonces, acá tienen todas las indicaciones respectivas, tienen los dos intentos. Aspectos teóricos de equilibrio químico es lo que entra, equilibrio heterogéneo, constante producto de solubilidad, efecto de Lyon común. Esos son los temas que estarían entrando en, este, en esta tarea. Entonces, eso por un lado. Ok. La clase pasada ya estuvimos hablando un poco. Para equilibrio químico, la práctica en realidad está mezclada con el tema de gravimetría.
Viviana dice, creo que es importante que tomen en cuenta que no estamos recibiendo laboratorio, porque recibir videos no es tener laboratorio, por lo tanto no dominamos las cosas del manejo en laboratorio en los experimentos. Nos comenta Viviana. Sí, es cierto, Viviana. Entonces, bueno, no sé si vos estás asistiendo, porque en el laboratorio me estaba dando temas más que todo sobre el manejo de datos. En estos momentos, la universidad se comunicó o se pronunció con respecto a las medidas de trabajo remoto. Entonces, la decisión de la universidad ya fue que el semestre va a ser totalmente virtual hasta que culmine. No va a haber laboratorios presenciales este semestre. Me imagino que eso ya se los comunicaron. Entonces, la idea va a ser que los laboratorios ustedes los tienen que reponer el próximo semestre. Este semestre no va a ser posible. No estoy seguro si les van a poner a hacer actividades que van a ser evaluadas durante este semestre o cuál va a ser la decisión al respecto. Mi consejo sería que si en el laboratorio los ponen a hacer actividades, que igual las hagan. No sé si las van a hacer evaluadas o no evaluadas. Eso sí, no estoy al tanto al respecto. En cuanto a eso, dice, obviamente todos sabemos que estamos en circunstancias especiales y entonces no nos queda más que tratar de adaptarnos de manera tal que ustedes puedan recibir la mayor parte de conocimientos que se pueda y de manera tal que podamos compensar por algunas de las debilidades que tal vez hay en el laboratorio. Quizás por eso un poco lo que hicimos fue este examen, que era un poco más bien parecido a lo que sería en el laboratorio, en cierto modo. Pero es porque también es lo que sería, al final de cuentas, en la vida real un poco. Cómo se podría analizar unos datos, cómo se podría interpretarlos, etc. Que al final de cuentas es lo que se esperaría que ustedes puedan hacer, luego llevar un curso como es. Entonces, un poco por eso fue la evaluación desde este punto de vista y que también trabajaran en grupo de manera tal que trabajaran también un poco más realista, porque así es como también se va a hacer cuando ustedes tengan un trabajo, van a trabajar también en grupos de trabajo. Entonces, un poco era tener esa experiencia. ¿Qué más? Ok. La clase pasada ya estuvimos viendo lo de equilibrio químico. Entonces, hicimos una breve introducción al tema de equilibrio químico. Yo les había dejado esta lectura que tienen por acá. Entonces, la clase pasada ya estuvimos comentando toda esta lectura que ustedes ven acá sobre equilibrio químico. Entonces, todo esto ya lo vimos la clase pasada. Entonces, es una lectura que les recomiendo a ustedes que por favor la realicen, porque les va a aclarar muchos conceptos que a veces resultan confusos o se pueden confundir más adelante, sobre todo cuando vemos el capítulo de ácido-base, por ejemplo. Luego de eso, hay dos clases que ya están disponibles. Una es la de equilibrio heterogéneo, que será la clase de la semana pasada, y la otra clase sería la de métodos gravimétricos, que es la clase de esta semana. Entonces, en la clase de equilibrio heterogéneo, ustedes se pueden encontrar, eran más que todo videos, en realidad. Son videos de diferentes cuestiones relacionadas con la constante del producto de solubilidad. O sea, una constante que está relacionada a un equilibrio heterogéneo entre sólido y líquido. Entonces, en esta clase en particular, tenían acá una explicación. Bueno, estos dos son una explicación de la presentación que está aquí arriba, en realidad. Y luego teníamos una explicación de qué es el proceso de solubilización, que eso también estuvimos repasando. Hicimos un pequeño ejemplo del proceso de solubilización y entonces ahora teníamos que repasar un poco lo del efecto León común y cómo determinar la solubilidad de diferentes compuestos. Y si se van a disolver, si por ejemplo yo agrego dos disoluciones diferentes. Eso por un lado. Y también para esta semana está la clase de métodos gravimétricos. Entonces, un poco como lo hemos pensado esta vez,
para las clases es que vamos a empezar viendo equilibrio heterogéneo, vemos gravimetría y luego nos adentramos totalmente en la parte que es equilibrio. Entonces vamos a ver equilibrio ácido-base, valoraciones ácido-base y de último ácidos polipróticos. Entonces, cuando terminemos con ácidos polipróticos, ahí terminamos con este bloque. Entonces, eso sería lo que estaría entrando en este segundo bloque y lo que también se les va a evaluar en este segundo parcial, que va a funcionar bajo la misma dinámica. Entonces, si se meten a la clase de métodos gravimétricos, van a ver que tienen acá una presentación. Tienen varias presentaciones en realidad. Entonces, creo que a ustedes ahorita no les va a salir porque esto lo está linkeado a esa presentación, algo que ustedes no tienen acceso. Entonces, ahorita se los voy a corregir para que a ustedes les quede el acceso ya más apropiado. Entonces, hay una breve introducción a qué son métodos gravimétricos y cuáles son los aspectos más importantes al respecto, cuáles son los pasos y todo ese tipo de cuestiones relacionadas. Recuerda que los métodos gravimétricos son métodos en los cuales, al final de cuentas, lo que vamos a medir es una masa. Entonces, siempre cuando queremos medir una masa, al final del experimento, quiere decir que vamos a requerir producir un precipitado. Entonces, para producir ese precipitado, obviamente vamos a requerir buscar obtener un producto que sea insoluble. Pero también va a haber un montón de aspectos asociados a cómo se produce ese producto insoluble, porque ese producto, que podamos filtrarlo fácilmente depende de varios factores. Y sobre todo, siempre vamos a pretender que cuando estoy preparando ese sólido, el sólido sea con cristales, con partículas más cristalinas. Porque puedo tener partículas cristalinas o puedo tener partículas más coloidales. Y las partículas coloidales van a ser muy difíciles de filtrar. Entonces hay toda una serie de técnicas para evitar que se me formen partículas coloidales. Eso es más que todo lo que ustedes van a ver en este capítulo. Entonces, aquí se discute lo que es el proceso de nucleación, cómo se crean esas partículas, ¿verdad? Y que determina que sean más cristalinas o más coloidales, ¿verdad? Que van a ver la fórmula de saturación relativa, que es esta que está acá, y con base en esa fórmula uno va a poder predecir si van a ser más cristalinos o más coloidales. Entonces, acá hay un apartado donde habla más que todo de suspensiones coloidales. Entonces, pueden ver ahí en esta clase qué hace que una precipitada sea más coloidal y cómo puedo hacer para que esas partículas coloidales coagulen. ¿Qué es cuando las partículas coloidales coagulan? Quiere decir que las partículas se aglomeran entre sí y entonces forman una partícula, digamos, más pesada que me va a permitir filtrarla más fácilmente. Entonces, eso es lo que uno usualmente hace con un precipitado coloidal. Tratar de que ese precipitado coloidal coagule, o sea, forme partículas más grandes y entonces puedo filtrar. ¿Cómo hago para que esas partículas sean más grandes? Entonces, lo que hago es, básicamente, varias opciones. Puedo agregarle más fuerza iónica, eso es una opción. Puedo calentar también, eso ayuda a que el precipitado coagule, etc. Esas son técnicas, precisamente lo que nos hablaba Diana, que es algo que vemos más en la parte del laboratorio, que ustedes lo ven más visualmente porque ustedes normalmente hacen una práctica de gravimetría. Sin embargo, de momento vamos a tener que conformarnos con la parte más teórica en realidad. Entonces acá vamos a ver, hay algunos videos sobre formación de precipitados, algunas preguntas, y luego está de último el tema de coprecipitación. Entonces, obviamente cuando nosotros formamos precipitados vamos a querer que sean lo más puros posibles, pero a veces cuando se da la precipitación van a haber sustancias que van a quedar atrapadas dentro de las partículas. Entonces puede haber diferentes tipos de coprecipitación, ya sea que un anión extraño se meta dentro de la red cristalina, por ejemplo, pero también va a haber casos en que en realidad las impurezas quedan atrapadas en espacios del sólido, ¿verdad? Entonces,
hay una diferencia bastante grande entre esos tipos. Ustedes lo pueden ver acá en esta infografía que está acá. Y después hay una parte de agentes precipitantes. Entonces, hay diferentes agentes precipitantes dependiendo del ion que yo quiera precipitar. Entonces, hay inclusive algunos que son más inorgánicos, hay algunos que son también orgánicos. O yo puedo precipitar, por ejemplo, los metales en forma metálica. Normalmente los orgánicos son lo que se llamaría quelatos, o sea, sustancias que pueden ligar a un ion en diferentes posiciones. Por ejemplo, este puede formar 4 enlaces con el hierro. Entonces, este tipo de agentes orgánicos son los que más se utilizan más para atrapar como metales más específicos, digamos. Y de último viene la parte de un ejemplo de cálculos en análisis gravimétrico. Entonces, a mí sí me gustaría que veamos un ejemplo de estos, de cálculos de análisis gravimétrico, porque la parte más teórica, ustedes pueden mejor estudiarla por ustedes y después vemos dudas más específicas que les hayan quedado de la parte teórica en sí. Entonces, me gustaría ahorita enfocarme en que veamos algunos ejemplos de equilibrio heterogéneo y ver tal vez un ejemplo de métodos gravimétricos. A ver. Entonces, en la parte de equilibrio heterogéneo, ya habíamos visto lo que era el proceso de solubilización en sí. Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron chance de ver los videos que están por acá. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de algunos de estos ejemplos. ¿Cómo identificar iones espectadores? Nos pregunta María José. Ok, ya vamos a ver eso. Voy a abrir la pizarra. La forma más fácil de identificar cuáles iones son espectadores es en realidad repasando las reglas de solubilidad. No sé si ustedes recuerdan que en química general hay varias reglas de solubilidad para diferentes tipos de iones. Entonces, por ejemplo, una regla era todos los nitratos son solubles. Y así sucesivamente, habían diferentes reglas. Entonces, uno puede, utilizando esas reglas, predecir cuáles iones son en realidad espectadores y cuáles iban a tener una reacción. Entonces, vamos a seguir hablando del mismo ejemplo del que habíamos estado hablando en estos días, en la semana pasada. Entonces, imagínense otra vez que yo tengo imagínense que tengo un contenedor como este. Nos pregunta Valeria,
Profe, una pregunta, ¿qué tan pequeño tenía que ser el KPS para poder ignorar el término con S al calcular la solubilidad? Entonces, en esos casos, normalmente bueno, el compañero la vez pasada nos había hecho una sugerencia, que era, yo puedo ignorar un término cuando el logaritmo de K entre la concentración de la especie es mayor a 2. Esa es una opción, independientemente de la constante de equilibrio. Algunas veces también se utiliza la regla de que cuando, por ejemplo, la K, la constante de equilibrio, es menor de 10 a la menos 4. Es otra posibilidad. Entonces, normalmente siempre que sea la constante de equilibrio sea suficientemente pequeña. Entonces, normalmente cuando las constantes de equilibrio son menores de 10 a la menos 4, se puede hacer esa simplificación, ignorar esa componente. Ok, ponemos esto por acá. Ok, entonces, ahora sí. Imagínense que tengo un contenedor como este y le agrego un sólido. Hemos estado hablando del carbonato de plata. Profe, ¿usted tiene la pantalla? Es que no Ah, veo. ok. No había compartido, ¿verdad? Yo estoy aquí, No, explique y nadie está viendo nada. no. Listo, ahora sí. Ahí se lo ¿Listo? están viendo. Sí, listo. Ok, ok, gracias. Entonces, em, les está diciendo que entonces una opción es cuando yo puedo despreciar el valor de el, el valor de la S o el valor X en general que yo estoy tratando de calcular en el equilibrio, es cuando el logaritmo de la K entre la concentración es mayor a 2. O a veces cuando la constante de equilibrio también es menor a 10 a la menos 4 en general. O sea, en general, cuando la constante de equilibrio puede ser más bien al revés. Más bien era al revés, perdón. Sería así. Entonces, cuando el logaritmo de la concentración entre la K es mayor a 2, yo puedo despreciar el valor de la solubilidad o despreciar el valor de X en general que yo estoy calculando en un equilibrio. Luego, más adelante, vamos a ver ejemplos en específico de qué es exactamente qué significa esto. Imagínense que yo tengo, como del compuesto que hemos estado hablando, que sería carbonato de plata. Tengo este sólido y entonces comienzo a experimentar solubilización, evidentemente. Entonces, ahí hemos dicho que se da un equilibrio, que es un equilibrio dinámico. Entonces, parte de este sólido pasa a formar parte de la disolución. Ahora, puede pasar que, por ejemplo, yo agregue a esta disolución otro compuesto adicional. Entonces, imagínense que yo le agrego carbonato de sodio. De manera tal que la disolución que yo tengo acá se vuelve 1 molar en carbonato de sodio. Entonces, ¿cómo se va a ver afectado este equilibrio al agregar yo este compuesto aquí adicional? Entonces, tenemos que ver cuáles son los iones que afectan. Entonces, por un lado tengo el sodio y por otro lado tengo el carbonato. Entonces, revisemos cómo era el valor cómo era la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción.
Entonces habíamos dicho que para esta reacción la constante de equilibrio iba a estar dada por sería esta expresión, y acá voy a poner sería 2 veces plata más carbonato. Entonces, ya hemos dicho que para esta reacción, entonces, la KPS iba a ser la concentración de plata al cuadrado por la de carbonato. Entonces, vean que lo que me va a afectar la constante de equilibrio son solo si agrego iones plata o si agrego iones carbonato, cualquiera de los dos. Entonces, acá que estamos agregando. Vean que los iones sodio, en este caso, no forman parte de la constante de equilibrio. Entonces, quiere decir que los iones sodio no me van a afectar en nada el equilibrio. Son iones espectadores. Ahora, los iones carbonato sí son parte de la constante de equilibrio. Entonces, quiere decir que este es un ion común. ¿Qué quiere decir entonces un ion común? Un ion común es que estoy agregando la disolución extra de un ion que es parte de la constante de equilibrio. Entonces quiere decir que ese ion carbonato sí me va a afectar mi constante de equilibrio. ¿Cómo la va a afectar? Entonces ahí es donde hablamos de la tabla ICE. IC. Entonces, habíamos dicho que cuando yo agrego esto en disolución, se va a dar el proceso de disociación. Entonces, habíamos dicho que lo que se va a disociar es una cantidad S del compuesto y ese compuesto va a proceder a disociarse. De hecho, la disociación es prácticamente completa. De eso se me va a producir aquí plata más y plata más. Mientras que este otro se me va a producir carbonato. Entonces, como acá se produjo S de todo el compuesto, quiere decir que de carbonato se me va a producir también S. Y como acá tengo dos platas y acá tiene una cantidad de S, entonces quiere decir que de plata en total se me va a producir una cantidad de 2S. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones iniciales? Entonces, hemos dicho entonces que de carbonato de plata, recordemos que acá eso sería un sólido, eso sería acuoso y eso sería acuoso también. Entonces, de este, entonces dijimos que íbamos a tener inicialmente una cantidad de S, que es la que se me disolvió acá. De plata no vamos a tener nada, vamos a tener 0 en la condición inicial. Pero vean que de carbonato, yo a esta disolución ya le había agregado una cantidad 1 molar de carbonato, que es el ion común. Entonces acá voy a tener 1 de 1 molar. Ahora, en el cambio, dijimos que todo lo que se me disuelve de S se me va a disociar. Entonces va a ser menos S, que se me va a convertir en 2S, y acá en S. Entonces, ¿cómo me quedaría? En el equilibrio me quedaría 0, acá me quedaría 2S, y aquí me quedaría 1 más S. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Entonces, tengo que sustituir en la expresión de la KPS. Entonces, la KPS sería igual a la cantidad de plata, que era 2S, elevado al cuadrado, por la cantidad de carbonato. La cantidad de carbonato sería 1 más S, que eso sería igual al valor de la constante de equilibrio, que habíamos dicho la vez pasada que era 8.1 por 10 a la menos 12.
Entonces, acá es donde aplicamos la regla que estamos mencionando. Entonces, si la constante es muy pequeña, por ejemplo, menor a 10 a la menos 4, entonces yo puedo despreciar este factor S con respecto al 1, porque va a ser muy pequeñito. Entonces, yo puedo decir que acá esto prácticamente va a ser 0. Y entonces ahí es donde digo, hago esta simplificación. Entonces, la KPS va a ser igual a 4S cuadrado multiplicado por 1. Es igual a 8,1 por 10 a la menos 12. Y entonces, puedo hacer aquí el despeje. Entonces, quiere decir que S va a ser igual a 8,1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 raíz cuadrada. Esto me da 1,4 por 10 a la menos 6 mol por litro. Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase pasada, cuando no agregaba el ion común, o sea, el carbonato, la solubilidad nos había dado que era, anteriormente nos había dado que era 1,3 por 10 a la menos 4. Este valor era en agua destilada. Entonces, vean que cuando yo tengo un molar de carbonato, que es el ion común, la solubilidad pasa a ser por 10 a la menos 6. Mientras que cuando yo lo hacía en agua destilada, la solubilidad era por 10 a la menos 4. O sea que en agua destilada era 2 órdenes de magnitud más soluble que la solubilidad que tiene cuando tengo ese ion común. Entonces, eso es lo que también podríamos ver a través de, si lo analizamos, por ejemplo, con el principio de Le Chatelier. Entonces, en el principio de Le Chatelier habíamos dicho, por ejemplo, que yo puedo tener, entonces, esta es la reacción que está en equilibrio con 2Ag más carbonato. Entonces, en el principio de Le Chatelier habíamos dicho que si, por ejemplo, yo agrego más carbonato acá, el equilibrio iba a dirigirse en la dirección, o la reacción va a favorecerse en la dirección que compensa el disturbio hecho. O sea, si yo agrego más carbonato acá, se va a favorecer la dirección inversa de la reacción, de manera tal que yo consumo el carbonato extra añadido y entonces se favorece la formación de más producto sólido. Es decir, se favorece la solubilización del compuesto y entonces quiere decir que el equilibrio se desplaza en esta dirección, es decir, se vuelve menos soluble. Sin embargo, con el principio de Le Chatelier, nuestras conclusiones son más cualitativas, mientras que si yo utilizo la ley de equilibrio, como lo hicimos acá arriba, puedo sacar conclusiones más cuantitativas, es decir, puedo inclusive calcular en qué magnitud es que está disminuyendo la solubilidad, que eso es algo que no puedo hacer con el principio de Le Chatelier. Por eso es que el principio de Le Chatelier es como un poco más limitado en ese sentido. No sé si quedan dudas con esto del efecto del ion común. ¿Alguna duda? Hoy están súper callados. ¿Qué fue? ¿Que se acostaron tarde haciendo el examen? Profe, una pregunta. Ajá. Las cifras siempre va a ser como siempre estamos multiplicando, dividiendo, va a ser como el valor del enunciado que tenga el menor número de cifras, que determina la cantidad de cifras de la respuesta, ¿verdad? En estos casos, sí, digamos, acá yo puse uno molar nada más como lo estaba haciendo como más cualitativo, pero digamos que usualmente sí tienen que regirse por las cifras. Normalmente lo que va a tener menos cifras va a ser
la constante de equilibrio. Entonces, si la constante de equilibrio, por ejemplo, tiene 2 cifras, deberían dar el resultado con 2 cifras también. Usualmente las concentraciones van a ser más precisas de las que les vamos a estar dando que la constante de equilibrio. Entonces, normalmente lo van a tener que dar como en términos de las cifras que tenga la constante de equilibrio, usualmente. Pero sí, siguen aplicando las mismas reglas, digamos, en este caso. Ok, entonces, eso sería lo correspondiente a el efecto de León común. Entonces, vean que el efecto de León común va a ser básicamente que si tengo uno de los iones que me afecta mi KPS, entonces va a afectar mi equilibrio. Y va a ser normalmente que sea menos soluble. Entonces, lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo añado acá, por ejemplo, nitrato de plata. Si yo agrego nitrato de plata, entonces la plata sería ion común. Mientras que el nitrato, como no forma parte del equilibrio, entonces este sería un ion espectador. Recuerden que todos los nitratos son solubles, entonces no me va a afectar la solubilidad. Ok, entonces podemos pasar a ver lo de cuando combino dos disoluciones. Entonces, veamos, por ejemplo, imagínense que me dice que tengo dos disoluciones. Tengo una disolución que sería de carbonato de sodio y otra disolución que sería de nitrato de plomo 2. Me dicen que cada una de estas disoluciones, cada una tiene una concentración 0,0500 mol por litro. Y la KPS para la formación de carbonato de plomo sería sería 7,4 por 10 a la menos 14. Entonces, la pregunta es, si agrego cantidades iguales de estas dos disoluciones, ¿habrá precipitación? Entonces, acá tengo que recordar el tema de reacciones de Boole de desplazamiento, que era de química general. Entonces, si ustedes recuerdan, yo tengo esa reacción. Entonces,
yo tengo Na2CO3 más PbNO3 2. Entonces, esta reacción va a dar. Entonces, formaría, esto sería acuoso, esto sería acuoso. Y entonces, ¿qué me daría? ¿Qué me daría esta reacción? ¿Cuáles serían los dos productos de esta reacción? A ver. Nitrato de sodio. Ajá. Más carbonato de plomo. Exactamente. Entonces, nitrato de plomo, vean que es nitrato de sodio, vean que esto sería acuoso. Mientras que carbonato de plomo, eso sería un sólido. ¿Cómo sé que esto es un sólido? Tengo que recordar las reglas de solubilidad. Pero también acá ya me están, una vez que yo me sepa la regla de solubilidad, pero también acá ya me están, digamos, soplando. ¿Por qué? Porque me están dando el valor de la KPS para este compuesto. Entonces yo ya sé que eso es lo que se va a formar. Y que va a ser un sólido. ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que es poco soluble. Entonces vean que, recordemos que acá que entonces los iones sodio y los iones nitrato en realidad son iones espectadores. Ahora, entonces, yo tengo que mezclar estas dos disoluciones y ver si va a haber precipitación. Entonces, ahora, ¿cómo sé si va a haber precipitación? Una vez que yo formo este precipitado, una vez que se da esta reacción, yo tengo un equilibrio involucrado. ¿Cuál es ese equilibrio? Entonces, yo voy a tener son espectadores porque no experimentan ningún cambio. Vean que acá el sodio y el nitrato, esto en realidad no forma un sólido, sino que está acuoso. Entonces, en realidad, este nitrato de sodio está totalmente disociado, tanto al final como al inicio. Esto está totalmente disociado, esto está totalmente disociado y esto está totalmente disociado. Entonces, los únicos que reaccionan serían el carbonato y el plomo para formar carbonato de plomo que formaría un sólido. El sodio y el nitrato permanecerían totalmente disociados en disolución. Entonces, es como si no experimentaran ningún cambio. Entonces, yo tengo el carbonato de plomo. Entonces, ese carbonato de plomo va a estar experimentando un equilibrio. Va a estar formando plomo más 2 más carbonato. Como se ve acá. Entonces, y este equilibrio va a tener asociada este valor de KPS. 7,4 por 10 a la menos 14. Entonces, para poder saber si va a haber precipitación, entonces yo tengo que asumir un volumen que estoy agregando a cada uno. Me dicen que si agrego volúmenes iguales, yo puedo asumir que estoy agregando 100 mililitros de cada uno. Entonces, recuerden que este valor de KPS me va a ser dado por la siguiente expresión.
Pero esto es en la condición de equilibrio. Yo voy a tener este valor de kps y que entonces al multiplicar esto me tiene que dar 7,4 por 10 a la menos 14. Pero si ustedes recuerdan de la introducción que hicimos a equilibrio químico, estuvimos hablando de el factor Q, que es el cociente de reacción, o que a veces se le llama producto iónico. Va a tener la misma expresión que la constante de equilibrio. Entonces, yo voy a tener que, recuerden que el factor Q va a ser fuera de la condición de equilibrio, no necesariamente está en la condición de equilibrio. Entonces, yo voy a tener tres opciones en realidad. Puede ser que el factor Q sea mayor que la constante de equilibrio y en ese caso entonces se da precipitación. Puede ser que el factor Q sea menor que la constante de equilibrio y en ese caso no hay precipitación. O puede ser que Q sea igual a la Kps y en ese caso el sistema se encuentra en equilibrio dinámico. O sea, lo que se precipita se disuelve y así sucesivamente. Entonces, ahora, lo que tengo que proceder a hacer es ver cuáles son las concentraciones de los iones que a mí me interesan, que estoy añadiendo en esta disolución. Entonces, para calcular la concentración de carbonato de sodio, pues hago concentración de carbonato de sodio. Entonces, va a ser igual a concentración por volumen. Entonces sería 0,0500 mol por litro multiplicado por 100 mililitros y lo divido entre el volumen total. Como estoy agregando 100 más 100, asumo volúmenes aditivos y entonces sería 200.0 mililitros. Eso entonces me daría una concentración de 0,0250 mol por litro. Y para el otro sería exactamente igual. La concentración de ¿qué era? Nitrato de plomo. Sería 0,0500 mol por litro por 100 mililitros dividido entre 200 mililitros. Vean que tengo que calcular la concentración una vez que ya he hecho la mezcla. Esto también me daría 0,0250 mol por litro. Entonces, ahora sí, ya tengo los datos que necesito para calcular mi factor Q. Entonces, calculo Q. Q sería la concentración de plomo más 2 por la de carbonato menos 2. Entonces sería 0,0250 mol por litro por 0,0250 mol por litro. Este factor Q me daría 0,0250 por 0,0250. Esto me haría 6.25 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿hay precipitación? 6.25 por 10 a la menos 4 es mi factor Q. Entonces quiere decir que estoy bajo la situación en la cual Q es mayor que la Kps.
Recuerden que Q es este y la KPS era este. Entonces quiere decir que Q es definitivamente mayor que la KPS. Entonces, bajo esas condiciones, entonces sí hay precipitación. Entonces quiere decir que cuando yo mezclo las dos disoluciones, se me va a formar el precipitado. Entonces vean que ese es un caso un poco diferente porque en ese caso no partimos del sólido, sino que yo parto de dos disoluciones que añado y entonces se me forma el sólido, que en este caso sería el carbonato de plomo que se me está formando. No sé si les queda dudas con ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ok. El último tema que quería cubrir entonces hoy era el de métodos gravimétricos. ¿Qué se me dice? Para calcular la cantidad de precipitado. Entonces, si ustedes quisieran calcular la cantidad de precipitado, sería casi que todo lo que estoy mezclando, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es, en ese caso es un poco más tricky porque yo tendría que hacer, se me forma todo el precipitado, en realidad. Y luego más bien alguna parte de ese se va a disolver. Porque recuerden que la solubilidad es muy poquita. Entonces, en realidad yo lo que asumo es, más bien sería, todo precipita, como si la reacción fuera completa, y luego con la KPS más bien yo puedo calcular cuál es el poquito que se me disuelve. Pero para efectos prácticos, como la KPS es por 10 al menos 14, es como si, casi como si el compuesto fuera totalmente insoluble, en realidad. Entonces, básicamente lo que se me va a disolver es calculándolo como lo estuvimos haciendo hace un rato. Yo calculo cuánto es el factor S, la solubilidad, pero recuerden que esos factores siempre son muy pequeños, como por 10 a la menos 6 o etcétera. Entonces la solubilidad es tan poquita que en realidad yo puedo decir que la mayoría de mi compuesto en realidad está precipitado. Prácticamente casi todo. Es muy poco lo que en realidad se disuelve. Y eso es exactamente lo que es. Por eso es que se utilizan estas metodologías para hacer análisis gravimétrico. ¿Por qué? Porque es prácticamente despreciable lo que se disuelve. Entonces quiere decir que yo puedo usar para cuantificar esto, porque como el precipitado casi que se precipita cuantitativamente, por eso es que yo lo puedo usar para gravimetría y poder estimar cantidades de analito, porque es muy preciso la cantidad que se precipita, digamos. Ok. A ver, ¿dónde tengo eso? Tengo, es que tengo aquí el perro. No sé qué quiere. Es una salchicha. Ok. Está aquí, siempre que doy clases, está aquí como pidiendo algo, no sé qué quiere. Ok. Lulu, ya. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, gravimetría. Entonces, no. Yo creo que solo quiere que le dé comida, básicamente.
Ok, entonces, gravimetría. Ustedes van a ver que en este capítulo de gravimetría, para resolver los ejercicios, vamos a estar hablando de el factor gravimétrico. Vamos a hablar un poco sobre qué es ese factor gravimétrico. Entonces, ese factor gravimétrico normalmente va a contemplar la masa molar de la sustancia buscada entre la masa molar de la sustancia pesada. Pero además va a tener otros dos componentes que van a ser dos coeficientes. Vamos a ponerle acá como alfa y A y B. A y B van a ser los coeficientes estequiométricos de la reacción involucrada. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cuando estoy haciendo el cálculo gravimétrico, voy a decir que la masa pesada multiplicada por el factor gravimétrico va a ser igual a la masa buscada. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que por ejemplo me dicen que se pesan 2,0000 gramos de óxido de hierro. Pero debe reportar el hierro como hierro nada más metálico. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este cambio utilizando el factor gravimétrico? Entonces, veamos primero cómo lo haríamos usualmente utilizando la estequiometría común y corriente. Entonces, yo normalmente diría 2,0000 gramos de Fe2 o 3. Entonces, normalmente, si yo quiero hacer la conversión, lo que haría sería lo siguiente. Digo, un mol de óxido de hierro va a ser tantos gramos que me da la masa molar del hierro en sí. Entonces, la masa molar son gramos por mol. Entonces, sería masa molar en gramos por un mol de óxido de hierro 3. Entonces, y entonces, acá ya tengo moles de óxido de hierro. Entonces, yo digo, después de esto, que un mol de Fe2 o 3 me produce 2 moles de hierro. Y luego tengo que convertir esto a gramos de hierro. Entonces, yo sé que un mol de hierro me va a corresponder a una masa molar en gramos de hierro. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación, el resultado me va a dar
la masa de hierro. Entonces, yo estoy partiendo de los gramos de óxido de hierro y termino con acá gramos de hierro. Entonces, vean que acá abajo voy a tener masa molar de óxido de hierro. Acá arriba voy a tener masa molar del hierro en sí. Y este va a ser el factor, los coeficientes correspondientes. Entonces, si lo vemos en términos de la fórmula de gravimetría que estamos usando, en realidad la fórmula de gravimetría lo que hace es resumirme todo lo que yo tengo acá. Entonces, todo esto que tengo acá sería el factor gravimétrico. Nada más que sin resumir. Yo lo puedo resumir en la forma como lo vimos antes. Entonces, yo tengo acá masa pesada, ¿verdad? Por el factor gravimétrico va a ser igual a la masa buscada. Entonces, todo eso que yo tengo acá en ese factor gravimétrico, yo lo puedo simplificar como factor gravimétrico va a ser igual a coeficientes, o sea, 2 sobre 1 multiplicado por arriba la masa molar del hierro y abajo la masa molar del óxido de hierro. Entonces, todo esto que yo pongo acá, lo puedo resumir como esto de acá. Entonces, el factor gravimétrico se utiliza como para simplificar, en cierto modo, el cálculo, para no tener que escribir toda la expresión. Si a ustedes se les hace más fácil hacerlo de esta forma, pueden hacerlo de esta forma. Si a ustedes se les hace más fácil usar el factor gravimétrico, que es más resumido, pueden también hacerlo de esta forma. Entonces, a veces uno puede hacer el factor gravimétrico sin siquiera razonar cómo está acá, sino que nada más uno dice, factor gravimétrico, abajo tengo Fe2 o 3. Entonces, arriba ocupo la masa molar del hierro. Como abajo tengo un 2, aquí arriba pongo un 2 para que me queden igual cantidad de hierro, tanto arriba como abajo. Entonces, así es como también se puede formar ese factor gravimétrico. Entonces, ustedes deciden qué prefieren. Si lo utilizan con el método de conversiones, como lo hemos hecho siempre, o si lo utilizan en su forma resumida. Los ejercicios que ustedes van a tener en la práctica están resueltos utilizando esta forma resumida. Entonces, va a depender de ustedes que se les haga más cómodo. Entonces, veamos un ejemplo en específico. Esta práctica se las voy a estar subiendo hoy. Vamos a hacer. Entonces dice, ejercicio 1, calcule la masa de cromato de plata que puede obtenerse a partir de 1,200 gramos de nitrato de plata. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer el factor gravimétrico en un ejercicio como este? Entonces, vean que esta sería la masa pesada y esta sería la masa buscada.
Entonces, a partir de eso, tengo que montar mi factor gravimétrico. Entonces, pongo acá masa pesada por el factor gravimétrico va a ser igual a la masa buscada. Entonces, factor gravimétrico. Entonces, tengo que poner abajo, arriba, la masa molar de la sustancia buscada. Abajo, la masa molar de la sustancia pesada. Y acá un coeficiente A y un coeficiente B. Entonces, veamos en este caso en específico qué sería. La masa molar de la sustancia buscada, entonces sería la masa molar de Ag2ClO4. Abajo sería la masa pesada. La masa molar de la sustancia pesada. Entonces sería AgNO3. Masa molar de este compuesto, nitrato de plata. Ahora tengo que poner los coeficientes. Vean que, ¿cuál es la sustancia en común? El nitrato no está en común, sino que el que está en común es la plata. Entonces, la cantidad de plata arriba y abajo tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá un 2 para compensar. Entonces, 2 por plata, ya me quedan 2 platas. Y aquí tenía Ag2, ya me quedan también 2 platas. Entonces, quiere decir que acá, este ya sería mi factor gravimétrico. 1 entre 2 por esto. Entonces, ahora sí, como resuelvo el problema, entonces sería masa pesada, sería 1.200 gramos de AgNO3 por el factor gravimétrico, que sería la masa molar del cromato de plata, que sería esta acá, 331.73 gramos por mol, dividido entre 2 por la del nitrato de plata, que sería 169.87 gramos por mol. Esto me daría la masa buscada de cromato de plata. Entonces, si vamos a multiplicación, me daría 1.200 por 331.77 dividido entre 2 por 169.87. Esto me daría 1.172 gramos de la sustancia buscada, que sería cromato de plata. Entonces, esa sería la respuesta que estaba buscando. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, los problemas de gravimetría pueden ponerse un poquillo más complicados que es. Entonces, hoy les voy a estar subiendo la práctica y vamos a estar el próximo jueves resolviendo puros problemas de gravimetría, básicamente. Si quieren, de momento lo podemos dejar por acá. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, ok. Entonces, quedemos hasta acá por hoy. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, hoy les termino de subir las cosas, entonces, hasta luego. Chao.